El viento complica la situación en el mar. Desde esta tarde el litoral este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria están en alerta por fenómenos costeros. Es imagen en directo desde Candelaria, en el sur de Tenerife. Mar adentro, el viento sopla a fuerza 8 con rachas de hasta 75 kilómetros por hora. En el resto de la provincia y en el litoral norte de Tenerife y Gran Canaria, la situación es de prealerta. El mal estado del mar ha dificultado las labores de rescate de un surfista en el sur de Fuerteventura. Desapareció en la tarde de ayer en el mar, en la zona de Risco del Paso, en Pájara. Hoy se ha rastreado la zona sin éxito. Buenas noches. La Policía Nacional ha detenido al padre de un bebé que ha muerto en Fuerteventura. La pequeña presentaba signos de violencia. El hombre ha ingresado en prisión. Edurne Rodríguez. Fueron los facultativos médicos de este Hospital General de Fuerteventura quienes dieron la voz de alarma y activaron el protocolo por un presunto delito de malos tratos al detectar evidentes signos de violencia en el bebé de tan solo 3 meses a quien no pudieron salvar la vida. Finalmente habrá acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Esta tarde Comisiones Obreras ha dado su respaldo unánime al documento que se firmará a Day Sánchez en unas horas. Sí, será este miércoles a las 10 de la mañana cuando patronal y sindicatos sellen este importante acuerdo. Con ello se pondrá fin a más de un año de duras negociaciones para la subida de los salarios. No fija condiciones de trabajo, fija cómo tienen que negociarse las condiciones de trabajo por los convenios colectivos inferiores. El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva línea de avales del ICO para la compra de primeras viviendas. Se podrán beneficiar hogares vulnerables y jóvenes de hasta 35 años. También se ha dado el visto bueno al plan para impulsar otras 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. Las viviendas turísticas en Canarias siguen al alza. Se han incrementado en el último año un 10%, rozando ya las 43.000. Según el Instituto Nacional de Estadística, Canarias es la segunda comunidad con más viviendas destinadas a uso turístico. Ay, estás más gorda. Que sí, bajito. Que me veo mejor con 2 kilos de más. A veces, por mucho que intentes no darle importancia, te crea inseguridad. Son algunos de los comentarios que, con mayor o menor frecuencia, todos hemos recibido alguna vez. Opinar sobre el físico de los demás es una práctica bastante habitual, pero peligrosa. Se le conoce como body shaming y puede provocar problemas de inseguridad y de autoestima. El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la ley del aborto de Zapatero 13 años después del recurso que presentó el PP. La sentencia respalda la norma en su totalidad y tiene el apoyo de la mayoría progresista del tribunal. Y tras más de un año estancado, finalmente habrá acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Esta tarde Comisiones Obreras ha dado su respaldo unánime al documento. Regresamos a Madrid. Day Sánchez, patronal y sindicatos se volverán a ver las caras mañana para ya formalizar este acuerdo. Así es, Pilar, y será aquí en el Círculo de Bellas Artes cuando mañana patronal y sindicatos sellen el 5º acuerdo para el empleo. Todo después del respaldo de las ejecutivas de la COE, de UGT y de Comisiones Obreras. La de este último, que se reunía esta misma tarde, se ha saldado con una votación de 146 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Importante acuerdo, como dices, que marcará un antes y un después, no solo porque se cerrará más de un año de duras negociaciones, sino porque también se incrementarán los salarios un 4% este mismo año, un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. En total será un 10% en 3 años, cifra que podría incluso verse incrementada según avance la inflación. El que se va a ratificar mañana es el 5º acuerdo para el empleo y la negociación colectiva de la etapa democrática. Sus términos establecen el marco en el que debe moverse la negociación colectiva y deben ser respetados en los convenios sectoriales. Son los que denominamos acuerdos marco o acuerdos para negociar o acuerdos en la cumbre. No fija condiciones de trabajo, fija cómo tienen que negociarse las condiciones de trabajo por los convenios colectivos inferiores. Vinculan a los representantes sindicales y empresariales en la negociación colectiva. Vincula para no aceptar a la baja
Pero lo que es más importante, vincular a las empresas para no obligarlos a ellos a aceptar a la baja. La subida salarial del 4% para este año y del 3% para 2024 y 2025 afecta a todos los trabajadores. Una vez que se firman por el sector que sea, sectoriales, territoriales, de empresa o lo que sea, afectan a todos los trabajadores y a todas las empresas, estén o no asociados estos y estas a los órganos de representación que negociaron. Además de la subida salarial, el quinto Acuerdo Nacional para el Empleo introduce en la negociación colectiva nuevas pautas sobre teletrabajo, inteligencia artificial o desconexión digital, entre otras. Hablamos de vivienda porque el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a varios acuerdos para tratar de paliar los problemas habitacionales. Y entre ellos, que el Estado actúe como aval de jóvenes y familias vulnerables, Samuel López, a la hora de firmar una hipoteca. Sí, la medida aprobada por el Gobierno consiste en la concesión de un crédito ICO para cubrir el 20% y cuando se trate de viviendas con calificación energética D, el 25% de la hipoteca de los beneficiarios. Un porcentaje importante teniendo en cuenta que los bancos suelen cubrir un máximo del 80% en la compra, por lo que los clientes tienen que abonar el 20% restante para pagar la entrada de la casa. Los avales no tendrán coste y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Visto bueno del Consejo de Ministros a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial ICO para facilitar la adquisición de la primera vivienda. Una medida destinada a menores de 35 años con ingresos inferiores a 37.000 euros anuales o a familias sin recursos con hijos a su cargo y que aún teniendo solvencia financiera no disponen del ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que les solicita la entidad bancaria. El ICO avalará la parte restante de la hipoteca, el 20%, pudiendo llegar al 25%, unos avales sin coste para los beneficiarios. Es una medida oportuna, que es una medida positiva, que en absoluto desvirtúa las prioridades y los objetivos de este Gobierno. Sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados, la medida ha provocado el rechazo de la oposición. Cuando el Gobierno nos copia, va por el buen camino, y de lo que se trataría es ya en un segundo escenario, es de que nos copiara bien. E incluso de los socios habituales del Gobierno. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos. Nos parece que es una mala idea. Nosotros lo que le proponemos al Gobierno, tanto al PSOE como a Unidas Podemos, es que se planteen una nueva ley hipotecaria o reformar la ley hipotecaria para poner márgenes, para poner límites. Se espera que unos 50.000 hogares se beneficien de esta acción. Más anuncios en materia de vivienda. El Gobierno también ha acordado financiar 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible. Lo hará con 4.000 millones de euros de fondos europeos a través de la rehabilitación y construcción de nuevos edificios. Otro anuncio que adelantaba este domingo Pedro Sánchez en Tenerife, visto bueno para impulsar otras 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. Con un importe aproximado de 620 millones de euros se realizarán más de 50 actuaciones en 14 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. En Canarias se prevé construir un total de 393 viviendas en suelo del Ministerio de Defensa. San Cristóbal de la Laguna, es el municipio que más viviendas va a construir, unas 300. Le sigue Santa Cruz de Tenerife con 50 y 43 en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que estamos haciendo aquí es movilizar todo el suelo disponible del Ministerio de Defensa para agilizar, ¿no?, para poder conformar ese parque público. Se trata de una operación muy ambiciosa con la que continuamos experiencias que ya estamos desarrollando. Precisamente de esas medidas en materia de vivienda se ha hablado esta tarde en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. El senador canario Fabián Chinea ha preguntado al Ejecutivo por el alcance de este plan en el archipiélago. No se trata de un problema nuevo, porque es un drama que sufren a diario aquellos y aquellas que ven cómo no pueden emanciparse de casa de sus padres. La Sareb cuenta con 303 viviendas disponibles para su venta a las administraciones públicas, 28 en Tenerife, 275 en Gran Canaria. Ahí en el Senado también intervenía Sierra Antona, que se despedía del Pleno para dedicarse a la campaña por su candidatura a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma por el Partido Popular. En su interpelación, Antona se dirigió al Gobierno, al que pedía el cumplimiento del REF de Canarias. Para que el REF sea eficaz,
se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Si no se adapta, evidentemente no cumpliría con el objetivo que la propia ley tiene. Un régimen que tiene como único objetivo dinamizar la localización de actividades, responder a los beneficios de la modernización de cuentas y seguirá contando con el mayor compromiso por parte del Gobierno. En Canarias las viviendas turísticas aumentaron un 10% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con más de 42.000 apartamentos registrados. Ana Ramos tiene más datos. Más del 4% del parque total de viviendas en Canarias se destina a uso turístico, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. En el archipiélago se pasó de 38.768 viviendas en febrero del año pasado a 42.651 en febrero de este año, lo que implica 14.000 plazas turísticas más. Según los datos, es normal que este tipo de viviendas aumente de forma progresiva, aunque este es el mayor incremento registrado. Y Canarias sigue siendo, después de las Islas Baleares, la segunda comunidad que más viviendas destina al turismo. España alcanza máximos históricos en su presión fiscal, que asciende al 42% y se coloca por encima de la media europea. Analicemos con expertos si pagamos demasiados impuestos en el país. El IBI, impuestos de circulación o el IRPF son algunas de las contribuciones a pagar en España. Preguntamos a dos expertos en economía, ¿abonamos demasiados impuestos en nuestro país? Demasiados. Lo grave o lo peligroso es que en los últimos 3 años se ha incrementado espectacularmente. Al final los impuestos van a parar al Estado, que es el que nos lo devolvería en la corriente de bienes y servicios. De cada 100 euros que a un empresario le cuesta tener a un trabajador, el trabajador solo recibe 61, 39 se lo lleva el Estado. Pero, ¿y qué pasa con nuestros vecinos europeos? ¿Es muy diferente su tributación a la española? Noruega, Suecia, donde se pagan bastantes impuestos, pero se tienen unos servicios públicos impresionantes, ¿no? La proporción de impuestos que nos cobran es la misma que les cobra el Estado alemán a los alemanes. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la renta media de un alemán es un 60% más alta. ¿Qué proponen entonces para mejorar el sistema fiscal? Implicación de las autoridades que controlan el gasto público, debería haber mayor implicación sobre las autoridades que controlan lo que es la corrupción. Evitamos los gastos superfluos y los que son necesarios los abordamos, pero con esa idea de mejorar la eficiencia tendremos ahí un colchón más que significativo para poder compensar con una bajada de impuestos. El precio de los alimentos está por las nubes y los consumidores aplican cualquier estrategia para recortar el coste de la cesta de la compra. Según un estudio de la OCU, optar por alimentos congelados puede ser una alternativa para ahorrar. Muchas familias han modificado sus hábitos de compra y consumo. Los alimentos congelados son una alternativa para intentar gastar menos en los supermercados. La capacidad de elección del consumidor es alta en nuestros supermercados y ahí donde podemos ver qué producto nos puede interesar más en función de lo propio que ya va indicando las etiquetas, que son los precios por kilo. Si comparamos, por ejemplo, el precio de los guisantes frescos y congelados, estos últimos suponen un ahorro casi del 93%. Si compramos el filete de merluza congelado, también ahorraríamos un 38%. Y pasa lo mismo con los jamoncitos de pollo, donde el producto congelado frente al fresco nos permitiría ahorrar hasta un 22%. En algunos artículos congelados el precio es más económico, pero también es verdad que nos obliga a llevar una cantidad mayor a la que a lo mejor llevamos de una forma en producto fresco, ¿no? Los supermercados están implantando cada vez más promociones y ofertas y por eso es importante siempre comparar los costes. Lo que tiene que quedarse el consumidor es con ese hábito de comprobar, comparar, para poder precisamente elegir la mejor calidad al mejor precio. Las verduras congeladas, por ejemplo, son igual de nutritivas y un 44% más baratas. El candidato del PSOE a la reelección como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido esta tarde un encuentro con la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM en las islas. Un encuentro en el que se ha hablado de la importancia de transmitir desde los medios de comunicación y desde las entidades públicas información contrastada y de calidad. Una comunicación de confianza que afirma debe respetarse más aún si cabe de cara a estas inminentes elecciones. Tenemos el derecho y también la obligación de que se nos informe bien y de que se informe bien, ¿no? Que la información sea una información contrastada, que sea veraz
que no haya fake news, que no haya noticias falsas, que no haya noticias partidarias interesadas y, por tanto, yo creo que este encuentro con expertos en comunicación es relevante. Y en Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria ha presentado esta tarde el local de campaña municipal e insular para las próximas elecciones del 28 de mayo. Un espacio en la capital tinerfeña donde voluntarios afines al partido colaborarán desde hoy con acciones como la que estamos viendo, esa preparación de los sobres electorales. Un sitio donde se van a ensobrar las papeletas y posteriormente esas papeletas pues se van a repartir, ¿no? Se van a buzonear. Y a partir de ahí también en el local van a ocurrir cosas que tienen que ver con el pegado de carteles, con ese tipo de cuestiones. Lo importante no es el local de campaña, lo importante es que lo tenemos lleno de gente y eso demuestra la fuerza que hay detrás de nuestro partido. No dejamos Santa Cruz de Tenerife. Los candidatos del Partido Popular a la alcaldía y al Cabildo han mantenido esta tarde un encuentro con colectivos deportivos. Carlos Tarife y Lope Afonso han escuchado sus inquietudes y les han presentado las líneas del programa de los populares para promocionar el deporte. Un programa que pasa fundamentalmente por mejorar las infraestructuras deportivas del municipio. Que Santa Cruz sea una ciudad abierta al deporte. Tenemos que mejorar nuestro encuentro con el mar, precisamente para mejorar todo el deporte náutico. Tenemos que mejorar nuestras instalaciones y para eso tenemos un plan, incluso para generar 5 piscinas en los 5 distritos de la ciudad y, por supuesto, seguir apoyando al deporte base y al deporte federado. Impulsar políticas verdes, asegurar el bienestar animal y crear empleo. Son los objetivos principales de Diego Salsines, candidato de Unidas y Podemos a la alcaldía del municipio Gran Canario de Galdar. Este martes los candidatos del partido al gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han presentado al aspirante en estas próximas elecciones. Desde el partido recuerdan su apuesta por asegurar que los recursos sociales lleguen a todos los municipios canarios. Apostamos por políticas verdes, pero políticas verdes realmente comprometidas por el bienestar del animal, pero que no sea un mero eufemismo como está ocurriendo en muchos casos. Y sobre todo, especialmente, por la creación de trabajo. Hemos puesto especial importancia en dotar a los municipios, a los 88 municipios de Canarias, de fondos y recursos suficientes para hacer un trabajo pues que fuera valioso en el ámbito social. Esta casa de Televisión Canaria emitirá el único debate a los candidatos y candidatas a la presidencia de Canarias. Será el próximo 23 de mayo. Así, como ven, empieza ya a tomar forma el plató que acogerá a los 6 candidatos que debatirán durante 2 horas sus propuestas. Abriremos 2 platós, tanto en el debate como en la noche electoral, sumando un total de 250 metros cuadrados de superficie. El debate estará conducido por la editora y presentadora del programa Parlamento, Marta Modín. Continúa el juicio a un hombre por presuntamente matar a su mujer a cuchilladas en Tenerife. Los testigos han corroborado el maltrato al que sometía a la víctima. También han declarado, las 2 hijas de la pareja han narrado un auténtico calvario desde que eran niñas. Que tenía un miedo atroz. Se metía debajo de la cama cuando lo veía venir porque estaba subyugada, anulada totalmente. La aisló de su familia, siempre fue un maltratador, un narcisista, un machista, un ser despreciable, es un auténtico monstruo. Odia a las mujeres, solo las utiliza, pero es un misógino auténtico. Mi madre tenía que trabajar fuera de casa, llegaba a casa y tenía que realizar todas las tareas del hogar. Mi madre en el rellano de una escalera, embarazada de 8 meses de mi hermana, encogida como un ovillo y él propinándole patadas hasta la muerte. Otro episodio, agarrada al de los pelos, escaleras abajo y arrastrándola. Hablábamos 15 veces al día porque sabíamos que la podía matar. También en los juzgados han celebrado un paro general los funcionarios de justicia. Siguen reclamando la negociación de sus condiciones de trabajo. Entre sus reclamaciones, un incremento en sus salarios y una mejor clasificación profesional de sus puestos de trabajo y definición de sus funciones. Hablamos de 45.000 trabajadores en toda España. El paro se repetirá este miércoles y el jueves.
A partir de la ruptura de las negociaciones con los cuerpos generales, hasta la fecha no hay convocatoria oficial. Se han filtrado ciertas noticias de que parece ser que hay propuestas económicas, pero al día de la fecha, oficialmente al comité de huelga no se le ha informado nada ni nos han convocado para reunión oficial. Cada 9 de mayo la Unión Europea celebra el Día de Europa. Analizamos los hitos conseguidos desde su creación en 1950 y los cambios que se han dado desde que España en 1986 empezó a formar parte de la Unión Europea. Hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Se conmemora la Declaración de Schuman, el comienzo de la Unión Europea. Con el primer tratado nace la cooperación política, luego se establece el espacio común, viene el euro y la ampliación de los países miembros. Entre los símbolos, esta bandera de fondo azul y 2 estrellas amarillas o el himno de la Unión. Es la Oda a la Alegría de Beethoven. Ahora, después de la salida de Reino Unido, somos 27, en total 513 millones de ciudadanos en la Unión Europea. España es el cuarto país con mayor población, podría recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2027. Y desde el 2021 Canarias ha recibido 1.800 millones que se han materializado en proyectos como la nueva terminal del puerto de La Estaca, la ampliación del puerto de La Luz o la mejora de la red de carreteras de La Palma, pero también para la rehabilitación de inmuebles o proyectos sociales. Pero cuánto y para qué se destina este dinero se decide entre las 3 instituciones principales. Es importante volver al calendario porque a partir de julio y hasta diciembre España acoge la presidencia del Consejo de la Unión, la última antes de las próximas elecciones europeas. Así es, volveremos a las urnas el próximo año, pero para volver, volvamos a hoy. ¡Feliz Día de Europa! La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a un hombre por un presunto parricidio. Los hechos habrían ocurrido la semana pasada. La bebé fallecida tenía tan solo 3 meses. Tiene más datos Edurne Rodríguez. Los hechos ocurrían el pasado 1 de mayo cuando un familiar traía al menor hasta este Hospital General de Fuerteventura, donde fuentes hospitalarias nos confirman que habría ingresado ya sin vida. Fueron los propios facultativos médicos quienes activaron el protocolo por un presunto delito de malos tratos al detectar evidentes signos de violencia en el cuerpo del bebé de tan solo 3 meses. La Policía Nacional detuvo al padre como presunto autor de la muerte de su hijo y los servicios sociales se han hecho cargo de otros 2 menores, hermanos del bebé fallecido. Los juzgados han decretado el secreto de las actuaciones, mientras que el progenitor del bebé fallecido ha ingresado en prisión preventiva. La fuerza del viento, el mal estado del mar y la poca visibilidad han dificultado las labores de búsqueda de Jan, un turista de República Checa que pasaba unos días en Fuerteventura y ha desaparecido en el mar. Salió a practicar windsurf en la tarde de ayer y no le han vuelto a ver. Los rastreos para intentar localizarle han finalizado ya por hoy al caer la luz y de momento sin éxito. Un vehículo caía esta mañana en Ingenio, en Gran Canaria, por un terraplén de 5 metros. Los bomberos tuvieron que rescatar a la conductora, que fue evacuada en ambulancia al hospital. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la policía ha detenido a un hombre de 22 años acusado de atropellar a un agente de policía local y darse la fuga. El presunto autor ignoró la orden de alto policial. Fue detenido días después en las inmediaciones de su vivienda. Ahora se enfrenta a una posible pena de hasta 5 años de cárcel. Y en el sur de Tenerife, la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal dedicada al cultivo de marihuana. Cuidaban las plantas en una finca del sur de Tenerife para después trasladarlas a un club de cannabis que en realidad era un punto de venta de droga. Tras varios registros se incautaron casi 500 plantas de marihuana y se ha detenido a 3 personas de origen italiano. El 6% de los usuarios habituales de un gimnasio consumen anabolizantes. Son datos de un estudio de la Comisión Europea. Se trata de una práctica que puede ser peligrosa, incluso causar la muerte.
Tener un cuerpo escultural o mejorar el rendimiento deportivo es lo que buscan las personas que consumen anabolizantes, sustancias que generan un aumento de la masa muscular y que también dañan la salud. El hígado, que es el órgano que metaboliza la inmensa mayoría de las sustancias que entran en el cuerpo, en un momento determinado se siente incapaz de metabolizar sustancias tan extrañas y tan anómalas que son capaces de producir tumores. El mercado de estas sustancias avanza con técnicas más novedosas. Hay un acrónimo, SAR. Selectores, receptores, moduladores de andrógeno. Estos se toman por gotas, en goteros. Una técnica más fácil y sencilla que no solo hace crecer el músculo, sino también el tumor. Su venta está en el mercado negro a través de internet y de las redes sociales. No se prescriben esteroides anabolizantes y las farmacias no las venden. Hay una red de tráfico de esteroides anabolizantes, yo creo que ahora mismo tan similar y enriquecedora desde el punto de vista económico de aquellos que lo hacen, como lo era antes las sustancias adictivas. Una práctica que puede llegar a ser mortal. La alternativa saludable, ejercicio físico y una buena nutrición. Opinar sobre el físico de los demás sin que lo pidan es habitual en nuestra sociedad, pero puede ser una práctica peligrosa. Se conoce como body shaming y puede generar problemas de autoestima e inseguridad. Creo que deberías bajar un par de kilos. Comentarios como este o como estos otros. El traje me queda mejor si estuviese más gorda. Que sí, bajito. Estás más gorda. Cada vez son más las personas que sufren lo que hoy en día se conoce como body shaming. Esa acción de humillar, de avergonzar, de burlar el aspecto físico, los cuerpos de personas. Opiniones que no se han pedido y que se propician en las redes sociales. Detrás de la pantalla es muy fácil el tema de decir, no me gusta esto, lo voy a criticar. Hemos mal aprendido a invadir ese espacio de las personas. Sufrir body shaming puede acarrear consecuencias negativas. Puede promover inseguridades y afectar a la autoestima de la persona que los recibe. A veces sí que te cuestionas un poco si es verdad o es mentira los comentarios que te hacen. Puede llegar incluso a ser un factor que desencadene un trastorno de conducta alimentaria. Propicia la obsesión por aparentar bien y por estar bien, para evitar esas críticas, para alcanzar ese perfeccionismo irreal y patológico. Para luchar contra estos comentarios ya se han creado nuevas tendencias como el body positive, que lanza mensajes para ayudar a que todos tengan una visión positiva de su aspecto físico. Nuevos problemas en la red de impulsión de agua en Fuerteventura que afecta a gran parte de la isla, provocando una reducción del suministro de agua. Se trata de la cuarta incidencia en menos de un mes. Los técnicos ya han empezado las labores de reparación, pero no será hasta dentro de 3 días cuando la presión del agua se restablezca al completo para toda la isla. El Cabildo ha denunciado además este martes ante la Guardia Civil la manipulación no autorizada de la red de abastecimiento insular de agua que ha ocasionado diferentes incidencias en los municipios de Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria. El Cabildo de La Palma ha dado un paso más en la recuperación de las comunicaciones afectadas por el volcán en el Valle de Aridane, con la apertura de 2 nuevos tramos de la vía en el barrio de La Laguna. En concreto, ya se ha abierto el tráfico en una vía entre el colegio y la nueva rotonda y otra desde este punto hasta el cruce de La Laguna. Se mejora así la movilidad de todos los vecinos que viven en este espacio y que hasta ahora tenían que salir hacia la carretera general para dar la vuelta por la circunvalación, tanto si querían ir a Tazacorte como al centro de los Llanos de Aridane. Y en el Hierro, adjudicadas las obras de rehabilitación del firme del túnel de Los Roquillos por un importe superior al 1 millón de euros. Se trata de la principal vía de comunicación entre los municipios más poblados de la isla, Valverde y La Frontera. La mejora del asfalto era una de las principales demandas de la sociedad, debido a que el interior del túnel presenta un gran número de socavones. La empresa adjudicataria será la UTE Hondaca Canarias SL. El plazo de ejecución está previsto para 84 días. Los trabajos supondrán cortes puntuales en la carretera. Y en Tenerife se han iniciado las obras en el complejo turístico Costa Martianes del Puerto de la Cruz para sustitución y modernización de la sala de máquinas que provee de agua de mar al Gran Lago. Se ha reducido el espacio y el aforo en un 40%, pero parte de las piscinas continúan abiertas para el disfrute de turistas y residentes. También han habilitado nuevas ubicaciones para la restauración mientras duren los trabajos que se esperan finalicen en torno a 2 o 3 meses. Estamos hablando de obras submarinas, el Mar del Norte es muy duro durante el invierno, es costoso pensar hacerlo ahora en verano, pero hemos podido encontrar ese equilibrio necesario para que justo en el mes de mayo las oportunidades que nos ofrece el mar ya se está ejecutando para intentar abrir lo antes posible esa parte del lago, pero insistir en que el lago siga abierto.
La cosecha de vinos de Gran Canaria superó en 2022 los 450.000 kilos de uva, un 40% más que en 2021. Participaron casi un centenar de viticultores y 38 bodegas, según informa El Cabildo. Esta tarde ha tenido lugar el acto simbólico de descorchar la primera botella del año y degustar los caldos. El presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales, ha puesto en valor la calidad de los productos del sector primario de la isla. Eso, bueno, habla del empuje del sector, ¿no? Estamos hablando de casi 300, 250, 260 viticultores, lo que en estos momentos tiene la isla, que apuestan por el sector vitivinícola. La verdad que es una alegría saber que hemos duplicado en cosecha este año, lo que significa también duplicar lo que es botellas en el mercado y sin duda de calidad. El Pleno del Ayuntamiento de Tijarafe ha aprobado una declaración institucional mediante la cual se inicia el expediente para nombrar hijo predilecto del municipio a Francisco García, catedrático de Organización de Empresas y nuevo rector de la Universidad de La Laguna. García nació en Tijarafe y aunque abandonó la isla de La Palma para cursar sus estudios, siempre ha estado vinculado a su tierra natal, participando en diversas iniciativas municipales y ampliando la relación entre la Universidad de La Laguna y las administraciones públicas con su labor de investigación. Con este paso, que atiende también a la demanda del pueblo, se ha querido reconocer sus logros académicos. Una gran noticia, motivo de orgullo, un chico que salió del Colegio Público de Tijarafe, que estudió en el Instituto de los Llanos y que poco a poco, con muchas dificultades, por la falta de medios que había en ese momento, pues fue sacando adelante su carrera, sus estudios y labrándose un brillante futuro profesional en la Universidad de La Laguna, hasta el punto de que, bueno, que actualmente pues es rector de la universidad. El Colegio Barranco de las Torres, en el sur de Tenerife, ha representado en el auditorio de Adeje el musical de Aladín, una obra de teatro protagonizada por escolares de entre 9 y 12 años del centro y que tiene un objetivo solidario: recaudar fondos para ayudar en la investigación contra el cáncer. Chicos, disfrutamos, ¿vale? Sí. Tenemos que disfrutar, ya nos despedimos del musical. ¿De acuerdo? Pues venga, chicos, un aplauso. Más de 4 meses llevan ensayando estos alumnos y alumnas del Colegio Barranco de las Torres la obra de Aladín, un musical que van a representar unos 50 chicos y chicas de cuarto, quinto y sexto de primaria. Ya han podido ver que lleva mucho trabajo. Empezamos a ensayar en diciembre, todos los miércoles de 3 a 5. Profesores, padres, madres y la comunidad educativa se han volcado en un proyecto solidario y de continuo aprendizaje para ellos. Hacer el genio me gusta, porque es como si, no sé, yo voy a ser actor de mayor. Una historia para la que sus personajes se han preparado muy bien. Me puse a peli. Luego me dieron los diálogos y me los aprendí del derecho y del revés. La verdad que al principio era un pelín complicado, todo acostumbrarse al tema de actuar, pero luego ya le vas cogiendo el rollo y la verdad que se disfruta bastante. Y me eligieron y me emocioné como soy el genio. Mirándome muchas veces la peli, viniendo aquí al cole a intentar hacerlo con los demás personajes, a Treso y demás. La emoción, los nervios y las ganas de estos pequeños actores han conseguido llenar este auditorio de Adeje, una obra que ha sido todo un éxito personal y colectivo. Mañana vamos a volver a enfrentarnos a un nuevo episodio de calor. Durará poco, pero confirma la tendencia de esta primavera, con temperaturas más calurosas de lo normal. Lugares, fíjense, como Tasarte, en Gran Canaria, superaron en abril los 37 grados. Abril ha sido muy caluroso según la Agencia Estatal de Meteorología, con una temperatura media de 18 grados, 2 por encima de lo habitual. Este mes también ha sido muy seco, ya que solo ha llovido un 23% de lo esperado, una situación que, según los expertos, cada vez será más frecuente. Tenemos unas temperaturas de fondo que están siendo por encima de lo normal debido al calentamiento global y al cambio climático, ¿no? Sigue la estela del mes de marzo con una alerta temprana por incendios con 3 grados más de lo habitual. En este mes, además, las lluvias fueron incluso más escasas, solo un 3% de lo esperado. Estamos ante una tendencia, al menos en primavera, que se está marcando con esas anomalías cálidas. Es previsible que el trimestre en Canarias sea cálido. La situación en Península ha sido peor. El mes pasado sufrieron las temperaturas más altas de la historia y ha sido el más seco desde que hay registros. Solo llovió una quinta parte de lo previsto. Recordemos que gran parte del litoral de Tenerife y también Gran Canaria están en alerta desde esta tarde por fenómenos costeros, que se suma Lucía García también al viento.
Sí, el Gobierno de Canarias declaraba la situación de alerta por fenómenos costeros en el litoral sur, este y oeste de Tenerife y Gran Canaria a partir de las 3 de esta tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora con fuerza 8, eso sí, mar adentro. El resto del litoral del archipiélago se encuentra en situación de prealerta. Esta mala mar se suma a la alerta ya vigente por fuertes vientos desde ayer lunes en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora. Aquí donde nos encontramos, en Candelaria, ha habido fuerte oleaje durante toda la tarde, también viento, y por eso se recomienda a la población no acercarse a las zonas costeras cuando hay situaciones de riesgo. Viento y mucho oleaje. Esta es la imagen que se puede ver en prácticamente todas las islas de nuestro archipiélago. El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en Gran Canaria y en Tenerife. En Agaete, Gran Canaria, los pescadores ya están sufriendo las primeras consecuencias. Muy duro para poder faenar, la flota prácticamente al 90% amarrada a puerto. En la misma isla, en Carrizá, los bomberos tuvieron que actuar debido a las fuertes rachas de viento. En Tenerife, el viento ha provocado el desvío a Fuerteventura de 5 aviones que se dirigían al aeropuerto de Tenerife Sur. Desde ayer hubo viento fuerte. En La Gomera y en La Palma continúa la alerta por fuertes vientos. Las rachas superan los 80 kilómetros por hora en algunas zonas. Muchísimo viento, mucho temporal y muy malo. Yo tenía una esterilla y la saqué. En El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura se mantiene la situación de prealerta con viento del norte que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora. Anoche no dormí. Según la EMET, la situación continuará de momento hasta el próximo jueves. A esta hora se han superado ya los 100 kilómetros por hora de viento en La Palma y La Gomera. Victoria Pérez, buenas noches. Nos enfrentamos a una madrugada ventosa. Pues sí, Pilar, de hecho vamos a estar muy pendientes de esta noche ventosa aquí en Una Hora Menos. Si se cumple la previsión, esta noche, esta madrugada, se espera que se intensifique. Las rachas superarán en muchos casos los 70 u 80 kilómetros por hora también a lo largo de toda la jornada de mañana. El alisio retendrá nubosidad de tipo bajo por el norte y disfrutaremos del sol y temperatura veraniega en el resto. Se mantiene ese mal estado del mar que estamos viendo. Después lo vamos a ver con detalle y también nos acercamos al mercado. Hasta ahora. Desde la semana pasada, la Galería ATC en Santa Cruz de Tenerife acoge la exposición Contemplación del artista mexicano residente en Tenerife, Luis Kerch. Una muestra que comprende 8 obras de pintura de mediano y gran formato sobre tela, además de una serie de pequeñas obras hechas con madera, muchas de ellas creadas e inspiradas en los montes de Vilaflor. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 7 de julio. Gracias por acompañarnos, se quedan ya con los deportes. Buenas noches.